Bueno, muy buen día tengan queridos televidentes que nos visitan en las redes sociales como ser en YouTube. Nosotros somos un grupo de estudiantes de la Universidad José Cecilio del Valle. Mi nombre es Edwin Fabricio Maldonado Arias y el grupo de nosotros es Los Invencibles. A continuación les presentaremos variedades de temas a desarrollar en este momento, como ser hondureños sobresalientes en el extranjero, introducción, culturas prehispánicas y la colonia, como también jefes de estados y presidentes de Honduras. Pero antes de desarrollar estos temas, vamos a ver un valor acerca del respeto. A continuación le presentaremos un video. El respeto se manifiesta cuando nos respetamos a nosotros mismos como seres humanos y respetamos a los demás y a las cosas que nos rodean. Muchas manifestaciones de respeto están influidas por la cultura y la sociedad en la que vivimos. El respeto es básico para construir relaciones sociales y se fundamenta en otras actitudes como la capacidad de aceptar la realidad, tanto las posibilidades como los límites. La veracidad, palabras, obras y gestos dignos de ganarse la confianza de los demás. La paciencia, en la medida en que respetamos a los demás con quienes nos relacionamos. La justicia, que capta a los demás desde su punto de vista. La ausencia de prejuicios al mirar a los otros. La cortesía, que nos lleva a huir de lo que desagrada a los demás. El silencio y la acogida, creando una situación adecuada para escuchar a quienes nos rodean. Somos respetuosos cuando reconocemos que todos somos diferentes y debemos ser tratados de modo distinto. Conocemos a cada uno como es, sin clasificaciones previas. Nos comportamos evitando disgustar a los demás o tratándoles con poco cuidado. Eliminamos la crítica innecesaria a los demás. Fomentamos las actuaciones positivas a favor de los demás. Y finalmente, buscamos lo positivo en quienes nos rodean. Para comenzar con el desarrollo de los temas que vamos a desarrollar el día de hoy, vamos a hablar sobre un tema llamado los hondureños sobresalientes en el extranjero. Polache. Nació en el año de 1979 en San Pedro Sula, conocido como Polache, pero Paul Hus es el verdadero nombre de este cantautor que se preocupa por ser autoritario al reflejar en sus melodías el diario vivir. Hijo de padre alemán y madre hondureña, creció en un ambiente de diferentes gustos musicales que lo han convertido en trovador que ha cautivado al ambiente nacional. A Polache le gusta resaltar el verdadero lenguaje coloquial hondureño, sin ninguna imitación. Habla español es otra de las canciones en la que Hus evidencia sus talentos al alcanzar los primeros lugares en las radios de la ciudad. El joven de 29 años expone que lo han aceptado porque le canta a niños, jóvenes y adultos. La Potra, El Caminito y Pedazo de Mujer son otros de los temas que le están ayudando a consolidar su carrera. Polache dice que desde pequeño le gustan las guitarras y que tiene una desde sus 9 años. También confesó que sus preferencias musicales vienen de su madre Eda Ramos, quien escuchaba a José Luis Perales, Roberto Carlos y Camilo Sesto, mientras que su papá Peter Hughes oía a Pink Floyd, Led Zeppelin, The Police, entre otros. Muy buenas, mi nombre es Leonarda Díaz. Yo les voy a hablar del hondureño sobresaliente ya fallecido Froilán Turcios. Froilán Turcios nace en Juticalpa en 1875, fallece en San José de Costa Rica en 1943. Poeta, narrador, editor, antólogo y periodista hondureño que junto a Ramón Rosa Molina fue el intelectual de Honduras más importante de principios del siglo XX y uno de los más destacados representantes del modernismo centroamericano. Fue ministro de Gobernación, diputado al Congreso Nacional y delegado de Honduras ante la Liga de las Naciones en Ginebra. Dirigió el diario El Tiempo de Tegucigalpa y fundó las revistas El Pensamiento 1894, La Revista Nueva 1902, Arte y Letras 1903 y Esfinge en 1905, entre otras. En Guatemala editó los periódicos El Tiempo en 1904 y El Domingo en 1908 y en Honduras El Heraldo en 1909, El Nuevo Tiempo en 1911 y Boletín de la Defensa Nacional en 1924. Saludos a todos, mi nombre es Óscar Aníbal Hernández y les voy a hablar del hondureño sobresaliente Sir Salvador Moncada.
Nació en Tegucigalpa en 1934, fue médico y cirujano y farmacólogo hondureño. Realizó sus estudios de medicina y cirugía en la Universidad de El Salvador, donde se licenció en 1970, después de lo cual se marchó a Londres para doctorarse en farmacología. Saludos, mi nombre es Ronald Philander Dubón Ramos. Yo les voy a hablar acerca de la hondureña sobresaliente Neida Sandoval. Nació el 20 de marzo de 1961 en Minas de Oro, Comayagua, donde se crió junto a sus 8 hermanos. En 1978 ejerce su primer trabajo, que fue como mostradora de cosméticos, en la farmacia Torre Fiallos, ahí donde conoció a Alberto Valladares, quien era director de prensa de la Casa Presidencial de Honduras, quien la invitó a hacer una película navideña titulada ¿Por qué un niño nos es nacido?, donde obtuvo uno de los papeles protagónicos, que fue llamada La Virgen María. Saludos a todos, mi nombre es Kevin José Funes Montoya y seguiremos hablando sobre los hondureños sobresalientes, en este caso David Suazo. Oscar David Suazo Velázquez nació el 5 de noviembre de 1979 en la ciudad de San Pedro Sula. Sus padres son Nicolás Suazo y Josefina de Suazo, quienes además de David son los padres de Nicolás Suazo, Rubén Suazo y Henry Suazo, todos jugadores de fútbol profesional. David Suazo fue formado en las reservas del Olimpia, llegando a las inferiores en 1992. Como dato, en Olimpia no fue titular. Luego, siguió su carrera futbolística en la Liga Bancaria de San Pedro Sula. Gracias a la recomendación de su primo, el también futbolista Marlon Suazo, llegó al combinado nacional. Allí tuvo una gran actuación y fue visto por el técnico uruguayo Oscar Guachito Tambares, quien recomendó la contratación al presidente del Cagliari Calcio, Máximo Celino. Carlos Jair Costly nació en San Pedro Sula, Cortés, un 18 de julio de 1982. Carlos Costly es hijo del mundialista Alan Costly, quien participó con la selección de Honduras en España 82. A sus 15 años, Carlos llegó junto a su madre María Magdalena a México, donde comenzó su carrera futbolística. Sin embargo, todos los clubes en los cuales participó fueron de segunda y primera división. Al cumplir 23 años, Carlos Costly se vio forzado a regresar a Honduras debido a las estipulaciones del torneo de ascenso en México. Una vez en Honduras probó suerte con el Club Deportivo de España, pero este club lo desechó. Ahora yo les voy a hablar de la introducción de las culturas prehispánicas y la colonia. Culturas prehispánicas. Se inicia con la llegada de los primeros pobladores indígenas procedentes del norte y sur de América, México y Colombia, hasta el descubrimiento realizado por Cristóbal Colón en 1502. La colonia empieza después del descubrimiento en 1502, seguido por la invasión iniciada por el Gil González Dávila en 1524. Esta etapa termina cuando se proclama la independencia en 1821 con la anexión de las provincias al Imperio de México. Honduras se declara República Unitaria Independiente en 1837. Ahora les voy a hablar sobre las culturas prehispánicas, mesoamericanos, procedentes del norte de América, México, los mayas, chorotegas, piples, mexicanos y chortís, los chiuchas, procedentes del sur de América, Colombia, los lencas, los payas, sumos, tahuacas y misquitos. Los mayas son los más avanzados culturalmente, famosos por su escultura y arquitectura. Elaboraron el calendario. Los lencas, grupo representativo de cultura indígena hondureña. Para el siglo XVI se les considera mesoamericanos. Ahora les voy a hablar acerca de la colonia. Empieza después del descubrimiento en 1502, seguido por la invasión iniciada por Gil González Dávila en 1524. Esta etapa termina cuando se proclama la independencia en 1821 con la anexión de la provincia al Imperio de México. Jefe de Estado y presidente de Honduras, Dionisio de Herrera. En su gobierno fue el primer jefe de Estado de Honduras en la época federal.
le tocó sentar las bases del Estado federado. Críticas. La política liberal de su gobierno tuvo que enfrentar un drástico conflicto con el clero. Periodo de gobierno. Desde el año de 1824 a finales del año 1827. Educación. Realizó sus estudios superiores en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Conclusión. Es artífice de nuestra nacionalidad y consecuente defensor de las libertades públicas. José Justo Milla fue un militar hondureño electo vicejefe de Estado en el primer gobierno de Honduras tras la proclamación de la independencia entre 1824 y 1827, cuando dimitió para dar un golpe de Estado, convirtiéndose en el segundo jefe de Estado de Honduras. Educación. En Guatemala abrazó la carrera militar. Periodo de gobierno. En 1827 y 1829. Gobierno. Fue vicejefe de Estado de Honduras en el gobierno de Dionisio de Herrera, cargo que renunció por tener compromisos políticos con el general Manuel José Arce. Críticas. Incendió la ciudad de Comayagua para derrocar a Dionisio de Herrera y así obtener el poder. Conclusión. Justo Milla asumió todos los poderes del Estado. El 11 de noviembre, Milla fue derrocado en la batalla de la Trinidad por Francisco Morazán. Francisco Morazán nació en Tegucigalpa el 3 de octubre de 1792 y muere en San José de Costa Rica el 15 de septiembre de 1842. Las enseñanzas que recibió fueron a través de Fray Santiago Gabrielino y León Vázquez, quien le enseñó Derecho Civil, Proceso Penal y Notariado. Sus periodos de gobierno fueron 1820 hasta el 15 de septiembre de 1821, 1827 hasta el 7 de marzo de 1829, 1829 hasta el 28 de julio de 1830, 1830 a 1834 y de 1832 al 13 de mayo de 1832. En su gobierno fue jefe de Estado de Honduras y El Salvador. También ocupó el cargo de presidente de Centroamérica por 2 periodos sucesivos. Críticas. Quería que Centroamérica se unificara en una sola nación y fue por eso que la oposición lo criticó. Conclusión. Fue un presidente que luchó por unir a Centroamérica, comprendiendo que sin educación el pueblo es presa fácil de la ignorancia y la superstición. José Lino Matute, su periodo de gobierno fue de 1838 a 1839. Su gobierno se desempeñó como jefe de Estado interno a partir del 12 de noviembre de 1838. Su educación fue militar político de inclinación conservadora. Las críticas que se le hacían fue que estaba decidido a sostener la reforma de federación. Él renunció del cargo como jefe de Estado. Francisco Zelaya y Ayes. Su primer periodo de gobierno fue en 1839 al 31 de diciembre de 1840. Su segundo periodo fue en 1847 al 4 de febrero de 1848 y su tercer periodo fue de 1848 al 20 de octubre. Su periodo de gobierno fue mediante el decreto del 24 de agosto de 1839. La Cámara de Representantes lo declaró encargado de la presidencia en calidad de presidente suplente. En la educación fue un militar con el grado de general de división y político hondureños. Las críticas que le hicieron: reglamentó las horas de trabajo de los empleados del gobierno, estableció un juzgado de la primera instancia en Danlí, reorganizó algunos servicios públicos y fundó el Redactor Oficial de Honduras, periódico del gobierno. ¿Ser honestos y transparentes? Un día común, Esperanza sale a la escuela temprano pensando en las cosas que aprenderá y los juegos que desarrollará al lado de sus compañeros. Casi al final de la clase, el profesor de Esperanza hablaba sobre la importancia de los valores
y les propuso realizar una nueva actividad, que consistía en que si alguien encontraba algún objeto extraviado, por valioso que fuera, debía llevarlo al salón para localizar al dueño. Esto con el fin de fomentar los valores como la honestidad, la participación y el compromiso social. Esa tarde, de regreso a su hogar, Esperanza encontró una cartera en el suelo. Sin pensarlo, la levantó, miró a su alrededor y, al no ver persona que la reclamara, la llevó a casa con la ilusión de regresársela a su dueño, tal como lo había indicado el profesor. A la mañana siguiente, la pequeña niña entregó la cartera íntegra al maestro, quien más tarde localizó al propietario. Esperanza, orgullosa de su acto, se dirigió con la señora encargada de la tienda escolar, y al contarle lo que había hecho de regresar la cartera, la mujer rompió en risa burlándose de la niña por no haber tomado el dinero, haciendo que Esperanza tuviera la sensación de haber hecho algo indebido. Días después, el profesor comunicó a sus alumnos que el dueño de la cartera había aparecido. Era sin duda aquel respetado doctor del pueblo, quien en gratitud por el acto ofreció una donación de sus libros y algunas computadoras para la biblioteca de la escuela. Esa tarde, al llegar a casa, Esperanza entró a su cuarto. Sobre su cama reposaba un objeto envuelto en un precioso papel. Al abrirlo, la pasta de un reconocido libro iluminó su cuarto. Y en la primera hoja, un mensaje que decía: la hermosura que se acompaña con la honestidad es hermosura, y la que no es más que un buen parecer. El Quijote. Esto nos enseña que además de ayudar a los demás, está la satisfacción de actuar con honestidad y de forma correcta. Esto fue todo por parte del grupo Los Invencibles. Les agradecemos por su valiosa atención. Esperamos que cultiven y fomenten los valores hoy y para siempre. Muchas gracias.